Seguimos en Semana en Vivo, estamos hablando sobre política con el doctor Antonio Navarro Wolf y el senador Jorge Enrique Robledo. Para terminar el tema de la política y pasar a otros que son igualmente importantes, quiero simplemente retomar una idea que decía el doctor Antonio Navarro antes de la pausa, cuando recién empezábamos este encuentro, y es que este planteamiento de unión entre algunos simpatizantes del centro y de la izquierda no tiene tanto que ver con elecciones, sino con un tema de principios y un tema de valores que ustedes acaban de explicar. Sin embargo, la sensación que me da a mí cuando los oigo y hacen la referencia a lo que está pasando con los planteamientos del expresidente Uribe y la comparación con el presidente Santos, pues la sensación que me da es que están un poco asustados y que están intentando armar algo justamente para eso, para enfrentar el tema de las elecciones. Pues obviamente en política hay elecciones y hay que participar en ellas, por supuesto. Pero asustados no estamos contentos, porque de algún modo se dividió el bloque de poder, para ponerlo en esos términos. Yo veo la discusión de seguridad entre Santos y Uribe, y es la discusión más boba del mundo. Ambos están haciendo lo mismo, pero no está funcionando bien, ni lo de uno ni lo del otro. De manera que no, es simplemente la aproximación de un punto de vista distinto, compartido por sectores diversos, que tiene que tener expresiones electorales, por supuesto, porque va a haber elecciones. Ahora, de alguna manera es como plantear que, usted también lo decía, que Colombia es más que Santos y más que Uribe, y eso es un poquito insulso, ¿o no? Social. Y es evidente que es más y necesita ser más. Es que ellos nos han gobernado desde hace demasiado tiempo. Ellos, cuando digo ellos, Santos y Uribe, pero uno echa hacia atrás y son más o menos los mismos los que nos han venido gobernando desde hace no sé cuánto tiempo. Y mientras muchos países del mundo han avanzado en proporciones sustanciales, hoy son centros del desarrollo científico, tecnológico, se han metido en el mundo del valor agregado, en cosas realmente importantes. Colombia sigue especializado, Claudio, en la exportación de productos mineros, que es lo que hacíamos en los días de la corona española. Y eso no es un castigo de Dios, eso es decisión de quienes malgobiernan a Colombia y están representados por quienes tienen puntos de vista distintos a los que necesita el país. Entonces, aquí el esfuerzo central tiene que ser para encontrar unos puntos de vista claves que jalonen el cambio del país. Yo no voy a decir que esto va a ser un milagro y que de un día para otro vamos a cambiarlo todo, pero por lo menos que encarrilen el país por una senda de progreso y nos saque de este horror en el que estamos. Ahora, para terminar el tema de los partidos políticos, esa creación de movimientos, de partidos, ustedes lo veían en las opiniones de la gente, ¿no confunde mucho? ¿No interfiere de alguna manera en ese propósito que tienen ustedes con la izquierda y con el centro? Yo creo que la gente en el momento de tomar decisiones sabe qué es lo que está pasando y decide. Yo creo que, claro, en la medida que se simplifique más la decisión va a ser más fácil que se identifiquen las diferencias, que se marca la... Es muy importante en política es que queden claras las diferencias para escoger. ¿Qué se escoge? Nosotros tenemos que esté muy clara la diferencia simplificada en una sola candidatura. ¿Diferencia con qué? Con las otras dos opciones que va a haber seguramente en el 2014. Porque lo que hay que votar es por la diferencia, nosotros somos la diferencia. Hablemos ahora de Cerro Matoso, porque esa es también la otra gran noticia a propósito del debate hoy con el ministro de Minas y lo que viene con las licencias que podrían aprobarse o no. Creo que en el mes de septiembre, el senador me corrige. ¿Usted qué cree? ¿Aprueban o no aprueban las licencias? A ver, expliquemos esto, Claudia. La situación es esta. El 30 de septiembre deberían o deben revertir a la nación todos los activos que hoy tiene Billington, que es la dueña de Cerro Matoso, revertirla al Estado colombiano. O sea, que al Estado colombiano le deberían empezar a entrar a partir del 30 de agosto, además de los impuestos y de las regalías de ese negocio, entre 200 y 300 mil millones de pesos más al año. Pero resulta que apareció un contrato que se llama el 051, que estaba por allá escondido y que nadie sabía, un contrato absolutamente fraudulento, originado en la corrupción, la cosa más horrible que uno puede imaginarse, que dice que no, que aquí no hay reversión, sino que los señores de Billington deben seguir con ese negocio hasta el 2029 o incluso hasta el 2044 están intentando. Entonces hay un pleito grandísimo, inclusive llama mucho la atención, hoy en la Comisión Quinta coincidimos gentes de todos los partidos,
el Polo y todos los demás partidos, digamos, del santismo, en la idea de que ese horror no puede permitirse. Y entonces hay un gran debate, se está volviendo un debate nacional muy interesante, por supuesto, que dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Quién defiende el interés nacional? ¿Por qué hubo ese contrato originado en la corrupción? Sin duda, tiene el valor civil el gobierno nacional para decirles a transnacional, señores, así no es, que es finalmente lo que muchos estamos reclamando. Bueno, ese es el debate en el que estamos, es muy, muy importante ampliarlo y que todos los colombianos opinen. Antes de llegar al estudio de Semana en Vivo, doctor Navarro Wolf, lo vi en Twitter planteando una reflexión, y es más o menos cómo podríamos crear un balance entre el beneficio que recibe un país con la presencia de una multinacional que está haciendo una explotación, llámese de lo que sea, en este caso del hierro, y lo que está pasando, por ejemplo, este tema, la defensa de los intereses de la nación, los asuntos medioambientales, los de salud, en fin. Pensó, entre el momento en que escribió el Twitter y este instante, ¿cuál podría ser de pronto la respuesta? Bueno, en primer lugar, las regalías que el país está recibiendo en todos, en el petróleo, en el carbón, en todos los otros minerales, son muy bajas, son las más bajas de América del Sur, entre otras cosas. Aquí, para atraer la inversión extranjera, lo que hizo fue rebajar los que tenían que pagar de regalías, y se volvió esto un paraíso para inversionistas extranjeros que ganan mucho más dinero aquí que en cualquier otro país. Estamos casi como Bolivia antes de Evo Morales, se regalaba el gas. Eso es lo primero. Lo segundo, obviamente, hay que controlar el desarrollo de esos contratos. Se está empezando a controlar, pero lo de Cerro Matoso está demostrando que no es suficiente, que la influencia y la capacidad de estas empresas de corromper a los funcionarios públicos es muy grande. Hay que tener la capacidad de controlar estas empresas. Y tercero, producen daños ambientales, desalojan población, sobre todo en esta minería a cielo abierto, producen daños de la salud. Tiene que haber una minería que haya resuelto esos problemas. Creo que Jorge Enrique decía una frase que esta minería no, la minería sí, pero no esta minería que tenemos nosotros. De manera que todo eso hay que modificarlo para que pueda hacerse una minería que sea seria y que no sea simplemente, digamos, depredadora y de algún modo ladrona, como muchas de las que tenemos hoy. Esta mañana hablábamos en la W Radio con el ministro Cárdenas de Minas, y la entrevista arrancó con la renuncia de Beatriz Uribe a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Él argumentó unas razones personales que ella habría dado para dejar el cargo, pero yo tengo información que indica que la doctora Uribe estuvo un día antes de su renuncia reunida con la contralora Sandra Morelli, justamente hablando sobre este asunto de Cerro Matoso. Pues al menos es sospechosa la coincidencia de la reunión con la presentación de la renuncia. ¿Usted qué piensa? Yo esta mañana decía en el debate en la Comisión Quinta que entendía muy bien la actitud de la doctora Beatriz Uribe de haber renunciado a la Agencia Nacional Minera, porque es que lo que quiere el gobierno que firme ella o quien esté en ese cargo es un horror que inclusive la puede llevar a la cárcel. Bueno, se mete en un pleito del No, claro, es que la Contralora ha hecho una función de advertencia supremamente severa, que dice dos cosas que son obvias. Uno, ese contrato 051 tiene todos los visos de ilegalidad del mundo. Y dos, el acuerdo económico que hay planteado es abiertamente contrario al interés nacional, es leonino. Entonces, si quien esté en la Agencia Nacional Minera o el propio ministro de Minas firma un contrato como el que no debe firmarse, pueden terminar en la cárcel. Entonces, mi teoría es que la doctora Beatriz Uribe se va de ahí corriendo porque la querían, pues, en buena medida poner a responder por un asunto que es absurdo que se plantee de esa manera. Pero, y tomo un poco lo que decía ahora Antonio, la frase que yo he venido insistiendo es importante. Quienes estamos en estas luchas mineras no es que nos opongamos a que haya minería en Colombia o que haya inversión extranjera, ese no es el debate. Yo lo he resumido en una frase: minería sí, pero no así. O sea, hagamos las cosas bien hechas, que bueno, si ellos se ganan sus dólares, que se los ganen, pero bueno, ¿y qué gana Colombia? ¿Cómo le va a este país en el asunto? Me quedan 2 minutos y quiero hacerle una pregunta distinta a cada uno. Doctor Navarro Wolf, ¿usted hoy es petrista o qué es? Nunca ha dejado de serlo. Siempre lo ha sido sí, y sigue claro, siendo. Es mi amigo desde hace muchos años. ¿Y se identifica políticamente con él? Pues claro. Con los progresistas. Sí, señora. Sigue firme, como diríamos, como una gelatina ahí. Firme como, alguien me decía, firme como qué. No he dejado firme. Muy bien. Y quiero terminar con una pregunta relacionada con la elección del doctor Guerrero, quien va a reemplazar al doctor Henao en la Corte Constitucional. Elección muy politizada. ¿Usted por quién votó? Votamos en blanco.
porque no, o sea, ese es un cargo que exige grandes afinidades para respaldarlo. Uno cuando vota por alguien, en buena medida se responsabiliza de lo que haga, y no encontramos pues cómo... Votamos digamos, en blanco, fue toda la bancada sí, del Polo. el Polo en general todo el Polo votó en blanco. Vale. ¿Y el Partido Comunista, que ya está por fuera, de eso sabemos algo? ¿Cómo votó? ¿Cómo fue? No tengo certeza cómo votaron, tocaría preguntarles pues a ellos. Vale, muy bien, pues a los dos les doy las gracias por habernos acompañado aquí en Semana en Vivo. Les deseo la mejor de las suertes a ustedes con la conformación de ese gran partido de unión entre el centro y la izquierda, y que de ahí salga un gran candidato. Una coalición con principios. Bueno, ¿sabemos cómo se va a llamar? Sí, no es, eso es importante, ¿no? O sea, se trata, pienso yo, el futuro la unidad está en que sectores que son diferentes y tienen diferencias importantes logren acordarse en cosas importantes también. Gracias, senador Robledo, por habernos acompañado. A usted, Claudia. Navarro también. Vayas a dormir. Me voy a dormir derecho. Muy bien. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado en Semana en Vivo. La cita es a las 10 de la noche en punto el próximo martes aquí en Cable Noticias. Chao.